Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con esta gran aventura, como es el conocer el corazón de Dios, entender su voluntad, aplicarla en nuestras vidas y entender que realmente somos algo muy especial porque Dios nos escogió durante la fundación del mundo con un propósito, para llevar ese olor grato a todos aquellos que quisieran oír, a todos aquellos que tuvieran la voluntad de ver y tuvieran hambre y sed de justicia. Este estudio es un hijo de Dios frente al mundo. Cuando el que se dice creyente le cree a Dios y se vea a sí mismo como Dios lo ve y se mire con los ojos de Dios, entonces ese hombre o esa mujer será de gran provecho para la iglesia, para los llamados, para el cuerpo de Cristo, porque mostrará todo el poder de Dios en manifestación en su vida. No solo será un académico bíblico, un gran cuentacuentos y anécdotas, o un grande solo de labios, sino que por el contrario mostrará en su vida diaria a Dios y todo el poder tras las palabras reveladas. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960, así que tomen sus Biblias y vayamos a Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así nos ve Dios a los renacidos. Nos ve como la luz del mundo. ¿Se acuerdan lo que ocurría con Pedro y los discípulos antes del derramamiento del Espíritu Santo? Lo acabamos de ver con respecto a la resurrección de Jesucristo y todo lo que en ese tiempo aconteció. Ellos estaban tras puertas cerradas por temor a los judíos. Un hijo de Dios no puede ni debe estar así, porque Dios en Cristo está en él, es la morada de Dios, es el templo del Dios viviente. Así que debemos vernos como la luz del mundo. Yo sé que a muchos le habrá sonado pedante el decir abran paso aquí, va un hijo de Dios. Pero realmente eso es lo que es. Nosotros somos la luz. Ustedes han entrado a algún lugar con una linterna, en un lugar muy oscuro, o con una vela a un lugar muy oscuro. ¿Cómo en la medida que avanzan las tinieblas se van disipando? Eso es lo que somos ante los ojos de Dios para el mundo. Esa luz que va disipando las tinieblas por donde nosotros vamos. Por eso dice que santificamos el lugar donde estamos, que nosotros estamos santificados, que uno de los derechos filiales, santificación. Nosotros debemos vernos con los ojos de Dios, no con los ojos carnales, con los ojos con que el Dios de este siglo nos ve. El Dios de este siglo nos ve como sus enemigos, como a inferiores, porque Él es un arcángel, es el Dios de este siglo, porque tiene huestes que le obedecen, entonces se cree superior a nosotros con la diferencia que si nosotros entendemos que Dios en Cristo está en mí o en ustedes, los renacidos, ¿quién contra ustedes? Pero en la ignorancia trabaja el adversario, entonces como la gente no sabe o no cree que son el templo del Dios viviente, que se puede renacer de Dios, puede tenerse el Espíritu de Dios en ellos, el adversario juega, los usa y son sus marionetas, aunque son muy religiosos. Y por medio de la religión los adormece, los usa a su antojo o los desecha, porque no le sirven o porque no son ningún peligro para él. Esas son las religiones. Para el adversario no son nada. Primero, porque son idólatras. Segundo, porque no están viviendo la verdad de la palabra de Dios, que es la que sana, la que salva, la que restaura, la que fortalece. Y como no la viven, para él las religiones no son un peligro. Muy por el contrario. Él
lleva más gente a las religiones, levanta nuevas doctrinas, porque así mantiene a a las ovejas tranquilas y las puede llevar al matadero sin que nadie se oponga. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación para aquellos que creen que hoy día no estamos en la gran tribulación. Para aquellos que creen que la gran tribulación va a ocurrir cuando ya los hijos de Dios, los renacidos, se hayan reunido con nuestro hermano mayor Jesucristo en el Bema, están equivocados. Lean este versículo, crean este versículo. No lo interpreten, sino crean lo que Dios les muestra a través de su palabra escrita que nos dejó para nosotros, para nuestro conocimiento. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando nosotros leemos la palabra revelada, debemos poner nuestra atención completa en lo que Dios, nuestro Padre, nos quiere comunicar. ¿O qué le inspiró a los santos hombres para que nos transmitieran o enseñaran? Y esto incluye a su Hijo Jesucristo, que enseñó primero que habría gran tribulación. Está hablando de un futuro, partiendo de ese momento en el que él hablaba. ¿Entienden? Por eso, cuando nosotros estudiábamos y eran niños, había un ramo que se llamaba castellano. Y dentro de ese ramo, eh, hoy día se llama vocabulario, que es lo que menos usan en la escuela. Pero bueno, en ese tiempo se nos enseñaba a tener comprensión de lectura, comprender lo que leíamos. Entonces nos daban libros para leer y teníamos que comprender cuál era la historia, cuál era el personaje principal, cuál era el secundario. Yo sé que todos, cuan más, cuan menos, los que ya son adultos, tuvieron ese tipo de enseñanza. Transmítela a los hijos. Y muy especialmente, vívanla ustedes al leer la palabra. Comprendan lo que están leyendo. Porque Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Léanle de nuevo el versículo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Cuánto estaba hablando él de esto? Hace más de 1900 años. Entonces hasta ese momento no había habido gran tribulación. Desde ese momento partía la gran tribulación. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, los renacidos iban a ser perseguidos, iban a morir por no transar la palabra. Tenemos el ejemplo de Esteban. Iba a haber una lucha entre el nuevo pacto y el pacto nuevo, entre el nuevo pacto y el pacto antiguo, entre el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel y el nuevo pacto que se hace disponible con la ascensión y el sentarse a la diestra de Dios, de su Hijo Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Habría una lucha, siendo que los dos fueron inspirados por Dios. Eso usó el adversario. Esa lucha. Ustedes miran que es una locura, pero es cierto. Nosotros vimos el estudio La caída de la iglesia del primer siglo. ¿Te acuerdan cómo cayó? Aceptó a celosos por la ley, que circuncidaban, que obligaban a circuncidar. Eso es lo que aceptó Pedro y Jacobo dentro de la iglesia del primer siglo. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que hay gente que se siente pecadora, se ve pecadora, se considera pecadora y dejan de lado el nuevo pacto que dice que la sangre de Jesucristo te limpió de todos tus pecados. Entonces, como son pecadores, sufren consecuencias. Dios los prueba, por eso están enfermos y otros duermen o mueren. ¿Qué dice Dios? Que es un Dios de vida, que su espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal,
que la llaga de Jesucristo nos limpió y nos sanó de todas nuestras enfermedades. Y lo hace una lucha interna. Lo hace pelear. Porque si tú te vas con esta doctrina de liberación, de sanación, de poder, a un religioso, primero te va a considerar loco. Después te va a decir que todo lo que tú le estás diciendo sí está escrito, pero que era para ese tiempo, no para hoy. Porque de esa manera Dios ciega a la gente. El Dios de este siglo. Él es el que los ciega. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿El cual? ¿Recuerdan? Lo leímos. El cual es la imagen de Dios. Jesucristo manifestaba a Dios aquí en la tierra. El que veía a Jesucristo veía cómo era su Padre, cómo actuaba su Padre, qué cosas hacía su Padre, cuál era el poder de su Padre. Volvamos entonces. Cuando nosotros leemos la palabra revelada, debemos poner nuestra atención completa en lo que Dios nuestro Padre nos quiere comunicar, o que Él inspiró a los santos hombres para que nos transmitieran o enseñaran. Y esto incluye a su Hijo Jesucristo, que enseñó primero que habría gran tribulación. Está hablando de un futuro, partiendo de ese momento en el que Él hablaba. Dijo, hasta ahora. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Se acuerdan cuando hace mucho tiempo tomamos el estudio, el llamamiento de Dios solo para valientes? Porque lo es, hay que ser valiente. Porque te tienes que parar ante las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y primero pelear por tu vida, por tu mente, por tu corazón. Sanar, restaurar, corregir e instruir en justicia. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios es eso? Contigo primero, para después sanar a otros de la misma manera. Y eso es una lucha. Es una lucha con gente que te rodea y que tú amas. Porque amas a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, los amas. Pero se niegan a creer que tiene que ver la luz con las tinieblas. Y eso es un dolor. Quiéralo o no. Por eso se cumple este versículo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Se va a alegrar. Es loco, está muy loco, ¿cierto? Incluso va a haber gente que se dice creyente que te va a decir legalista. ¿Por qué legalista? Porque no transan la palabra. Si está escrito, eso lo decide. Lo que las religiones o ellos mismos enseñan es otra cosa. Pero si está escrito y lo está corrigiendo, esa es la verdad. Entonces, oye, pero ¿cómo? Son legalistas. Te van a condenar por ser fiel a la palabra de Dios. Y eso es una lucha. Pero aunque vosotros estéis tristes y vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se convertirá en gozo? ¿Jesucristo el Hijo de Dios dijo que la vida de un creyente sería fácil? Nunca lo dijo. Ni él ni su Padre, nuestro Dios. Por el contrario, nos enseñó que este llamado a pertenecer a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, era solo para valientes, que tendríamos que dejar atrás a mucha gente que se negaría a creer la palabra de Dios, que no le creería a Dios, que son dos cosas diferentes. Creer en Dios, hasta los espíritus diabólicos creen que Dios existe, pero el creerle a Dios hace la diferencia. Ese creerle a Dios que optó por seguir en su religión, porque se negaron a creerle a Dios. Era más fácil ir a su religión porque tienen un lugar donde ir a adorar. No adoran a Dios en su casa, no adoran a Dios en su vivir diario, no adoran a Dios en su trabajo, van solo a un lugar para adorar. ¿Entienden lo ilógico cuando se escucha de un tercero esa doctrina? Porque es una doctrina. No, tengo que ir al culto a adorar. ¿Y el resto del día no adoras a Dios?
Nosotros somos y debemos seguir siendo valientes por no dejarnos dominar por las emociones o por los lazos carnales, sino que seguimos adelante al supremo llamamiento de Dios. Podemos llorar y lamentar por gente que amamos con amor ágape, que es el amor de Dios. Podemos llorar y lamentar por esa gente que la amamos con amor filial, el amor fraternal, el amor familia. Porque nos duele ver que nos salen de la ceguera espiritual en la que se encuentran. Pero debemos seguir. No podemos detenernos por las emociones carnales. Muchas veces caímos, pero nos levantamos, porque sabíamos y sabemos que tenemos la esperanza del retorno de nuestro hermano mayor Jesucristo por nosotros, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, para reinar con Él, con el gozo cumplido de saber que no nos perdimos la vida eterna. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se entiende ahora por qué nuestro hermano dijo lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y a quién se lo dijo? Jesucristo dijo que tendríamos su paz si teníamos un corazón no turbado y sin miedo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo he mencionado muchas veces. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si miramos al mundo, si miramos al mundo, ¿hay paz? Contesten honestamente. ¿Hay paz? Sabemos, guerra en el Oriente, hay guerra en Europa del Este, hay guerrillas, narcotráfico, en todos y cada uno de nuestros países. Hay una ideología que está robando a nuestros hijos y lo está permeabilizando para adoctrinarlos en la perversión. La doctrina LGTB. Eso les trae paz. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué paz tenía él? La paz donde se entraba a un templo de los religiosos fariseos y saduceos, los confrontaba, le decía que eran asesinos, que eran cuevas de ladrones, que eran sepulcros blanqueados. Esa paz, de saber que Dios le respaldaba en lo que hacía. ¿Qué es lo que hace? Yo no os la doy como el mundo la da. Claro que no lo hace, porque el mundo dice, vamos a firmar la paz en el Oriente. Entonces pasan 2 días, 3 días y están agarrados otra vez, están en guerra de nuevo, porque no es duradero. Recuerden, todo lo que proviene de Dios permanece en el tiempo. Todo lo que es del diablo es de corta duración. Esa es la mejor forma de saber cuando es algo de Dios o es algo del diablo. Cuando lo sanó al hombre de la mano seca, fue permanente en el tiempo. Cuando le dijo al hombre que se levantara de su camastro, que era inválido, fue permanente. Cuando al ciego le dio vista, fue permanente. Cuando la mujer tocó el manto de Jesucristo y fue sana de 12 años, 12 años de flujo de sangre, fue sana, permanentemente. Cuando perdonó, o le mostró el perdón de Dios a esa mujer pecadora que iban a apedrear, ¿qué fue lo que le dijo? Ve y no peques más. Porque eso es Dios. Oye, estuviste en error todo este tiempo, hasta hoy. Hoy día abriste los ojos, ni un problema. Restaura comunión con Dios, así como lo hizo el hijo pródigo. Entiende, la palabra de Dios tiene un propósito. Tiene un propósito y si muestra la parábola del hijo pródigo, muestra dónde o desde dónde estuvimos y dónde estamos hoy. Muchos estuvimos en el corral de los chanchos comiendo la algarroba de los chanchos. Busquen el significado de algarroba y se van a dar cuenta que es menos que menos.
porque de ahí estuvimos. Pero sentimos esa brisa fresca cuando dispusimos nuestro corazón. Vimos esa brisa fresca a través de una persona que nos amó primero con el amor de Dios. O vimos esa brisa fresca en la creación que nos rodeaba y donde yo me encontraba. Y dijimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y restauramos comunión, borrón y cuenta nueva, así como lo hacíamos con nuestro papá carnal o con nuestra mamá carnal. Mamá, perdóname, ¿te seguías condenando? ¿Seguías sintiéndote mal? ¿O seguías tu vida tan liviano como era antes de no haber respetado o no haber hecho lo que tu mamá quería o tu papá quería? ¿Por qué con Dios es diferente? Porque te lo enseñaron así. Porque es un Dios condenador. Es un Dios que ruega. Eso te enseñaron en las religiones. Y lo has creído. Y permeabilizaron tu mente para que por esa puerta que abrieron con Dios te está probando, te puedan introducir infinidad de espíritus diabólicos que llevan la enfermedad, que llevan la frustración, que llevan todo lo que dice Dios que no debería acontecer un hijo de Dios. Sigamos, volvamos a leer el versículo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo podemos manifestar esa paz? Porque al haber escuchado esa palabra poderosa la creímos, y por medio de esa revelación escrita conocimos el misterio que había estado oculto, y que se nos dio a conocer a nosotros sus hijos por adopción. ¿Sabes cuál es ese misterio que había estado oculto? Que tenemos a Cristo adentro, los renacidos. Siempre hago la salvedad, los renacidos. Es cierto, Jesucristo murió por todo el mundo, llevó los pecados de todo el mundo, y eso es cierto, es innegable, está escrito. Pero quienes son renacidos son aquellos que lo confiesan con el corazón como su Señor y creen en el corazón, en el centro de creencia de su voluntad, que fue Dios su Padre el que levantó a los muertos. Reciben el Espíritu de Dios. Esos son los renacidos. ¿Entienden? Es con excepción, la salvación es con excepción. La excepción es creer lo que está escrito tal como está escrito, como Dios lo dijo. Esa es la excepción. O más bien dicho, no excepción, es la condición para recibir todas las promesas de Dios. La condición es creer. No excepción, porque Dios no hace excepción de personas. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Desde que recibimos con mansedumbre la poderosa palabra de Dios y la creímos, renacimos del Espíritu Santo de Dios por haber confesado Romanos 10, 9 y 10. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Por eso se dice renacer. Renacimos del Espíritu de Dios. Gracias a un hombre o una mujer que, obedeciendo el llamado de Dios y cumpliendo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, nos alimentó con el pan de vida. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. A mí me salvó una mujer, así que tengo mucho respeto por aquellas mujeres que son inspiradas por Dios y que hablan la palabra de Dios correctamente dividida. Yo no condeno ni uso mal ese versículo que dice no permite que la mujer enseñe. Eso hacen las religiones. Eso hacen las religiones. Eso hacen las religiones que son respaldadas, guiadas e inspiradas por el Dios de este siglo, por el diablo. Condenar a la mujer. Porque olvidan, primero, de que es una hija de Dios. Segundo, que es coheredera de la gracia, es decir, igual que yo. Tiene los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas habilidades, porque tiene el Espíritu de Dios en ella, el mismo espíritu que yo tengo. ¿Qué diferencia hay? ¿Y cómo usan y mal usan este versículo? Porque lo sacan de contexto, porque si ustedes leen todo el contexto, dice, finalmente, pregunten
en sus casas. No permite a la mujer y termina, pregunten en sus casas. ¿Se imaginan a toda esa reunión, esas grandes reuniones? Entonces, como no se le permite a la mujer preguntar, toda esa gran reunión de mujeres tiene que ir a la casa de la persona que es líder a preguntarle. ¿Entienden lo ilógico que es? Lo que ese versículo está mostrando, que son las esposas de aquellas personas que están hablando la palabra, no los interrumpan. Pregunten en sus casas. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda enseñar. Acuérdense de Lidia. Lidia tenía una iglesia en su casa. No era tan solo ella, había otras mujeres. Priscila y Aquila le hablaron, Priscila la menciona primero, Priscila hablaron con Apolos y fue de gran provecho a la iglesia. Mujeres que hicieron la voluntad de Dios y que cambiaron la historia de un pueblo. Esther, lo leímos y lo estudiamos. ¿Entienden? Entienden que Dios no hace excepción de personas sino de condiciones, y la condición es que se le cree que se camine dentro de su voluntad, dentro de los parámetros que Él marcó. Es ahí cuando se manifiesta todo el poder de Dios. Mateo 14:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí salta una nueva pregunta para aquellos que están augurando el retorno de Jesucristo, que ya viene Jesucristo. Léalo de nuevo este versículo 14:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice aquí que la religión haya llegado a todo el mundo, porque la religión llegó, no sé, pues a los países nórdicos, llegó a África, a lo profundo de África con los misioneros. Muchos de ellos fueron alimento para los caníbales, pero llegó a la palabra para allá, pues. Fue literal. Se comieron la palabra. A todas partes llegó la religión. En mi país, uno mira, es una larga y angosta faja de tierra. Y al sur, muy al sur, hay una iglesia. Se supone que ahí estaban o los chonos, los cahuascas o los alacalufes. Y allá también había una iglesia. Es decir, llegó la religión allá. Pero llegó la sana doctrina. Esa es la pregunta que ustedes deben hacerse. ¿A sus países llegó la sana doctrina? Si no ha llegado, ¿por qué no cumplen su ministerio? ¿Por qué esperan que la religión con sus engaños envíen misioneros, embajadores a otros países, si ni siquiera viven la palabra en su propio país? ¿Por qué esperan? No es que voy a ir a servir a Dios, entonces voy a viajar fuera de Santiago, fuera del país, o voy a ir a... ¿Por qué? Si no vives la palabra de Dios en tu propia casa, ¿qué vas a hacer a otro lugar? ¿Hacerte pasar por un grande? Jesucristo dijo, nadie es profeta sino en su propia casa y en su tierra. ¿Quieres ser profeta? Enseña la palabra de Dios en tu casa primero. ¿Nadie quiere escuchar? Bien, sigue tu camino. No te dejes gobernar por las emociones, ni trances principios por las emociones. Yo conozco liderazgo que tienen sodomitas y lesbianas en sus casas porque se dejan dominar por las emociones. Es que es mi hijo, es mi hija. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin emociones. Haz la voluntad de Dios primero. Haz la voluntad de Dios primero. Si tu hijo o tu hija tomó una decisión, es su decisión. Si tú cumpliste con haberle enseñado el camino correcto, si tú cumpliste con haberla llevado por el camino de Dios, y ella o él se negó a oírlo, bien, es su responsabilidad, es su vida. Pero tú no puedes participar de lo mismo. Porque si yo lo mantengo en mi casa, estoy participando de lo mismo, sé lo que está haciendo. Sé que si es varón, si es sodomita, se está acostando con otros hombres, está teniendo sexo con otros hombres, contra naturaleza, depravadamente. O si es una lesbiana, es la misma cosa.
sé lo que hacen. ¿Te han puesto a pensar? Porque para poder darte cuenta de la perdición, de la perversión, la que Dios condena, dice Dios en su palabra, lo leímos también, digno de muerte, porque estamos viviendo en el periodo de gracia, porque si estuviéramos viviendo la ley habría que apedrearlo y matarlo. Digno de muerte. ¿Te han puesto a pensar cómo suple la mujer la necesidad de un pene que se introduce o que le introducen? ¿Te has puesto a pensar? Piénsenlo fría y crudamente para que entiendan cuán pervertida es esa acción. Porque si les veo, son unos besos, unas caricias. ¿Lo son? O la culmine de su perversión. ¿A dónde lo lleva? Volvamos a leer Mateo 14:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya llegó la sana doctrina hasta lo último de la tierra? ¿No? ¿Por qué no? Porque tú, yo y todos los demás no hemos hecho lo que Dios nos ha llamado, a hacer esa luz que ilumina el mundo. Por ese motivo. La pregunta es, ¿ya llegó el Evangelio, la sana doctrina a todo el mundo? Entonces, ¿por qué hay religiones y religiosos que proclaman a los cuatro vientos que el retorno de Jesucristo está pronto, ya está a la puerta? O incluso hay una religión que dice que ya Jesucristo retornó y que está en la Nueva Jerusalén y que la Nueva Jerusalén está en Corea del Sur. Hasta ese punto están pervertidos mentalmente. Porque son pervertidos, están prevaricando, están adulterando la palabra de Dios, están fornicando tras dioses ajenos. ¿Se dan cuenta del por qué? No siempre la fornicación es sexual, también es espiritual. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no hago lo que Él dice. Él me dice, por tanto, dejará a su padre y a su madre. ¿Lo hago? Entiendo, habrá enemistad entre una madre y un hijo, entre una nuera y un... ¿Lo entiendo? ¿Lo creo? ¿Lo vivo? Creo lo que Jesucristo le dijo a ese hombre. Oye, mi padre, tengo que ir a enterrarlo. ¿Qué dijo Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué tú participar del mundo? ¿Por qué dejarlo que gobierne tu vida? ¿Por qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son muertos espirituales, enterrando a muertos espirituales, viviendo con muertos espirituales y haciendo sus ritos diabólicos. Y lo sabemos bien. En cada país hay una fiesta o hay algo que muestra abiertamente la perversión. Aquí en Chile es el Día de los Muertos. En otros países lo celebran Halloween, que es la gloria a la muerte. Y permiten que los hijos se disfracen y participen y salgan a pedir dulces. Se ve bonito, pero el trasfondo es diabólico. Es la gloria a la muerte. Yo sé que en México el Día de los Muertos se celebra con una comida en el cementerio. Van a comer con los muertos. ¿Entienden ahora lo que es tener la mente pervertida y cauterizada por el Dios de este siglo, por la idolatría? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros estamos amando a Dios, le estamos enseñando a otros a amar a Dios, estamos guardando los mandamientos que nos dejó Jesucristo, el Hijo de Dios, se los estamos mostrando a otros, llevando adelante el ministerio de reconciliación. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en vosotros.
¿Por qué habla en dos tiempos diferentes? Usa de dos maneras el verbo en forma diferente. Porque mora con vosotros. ¿En quiénes moraba? En aquellos renacidos que le escuchaban o que leían sus cartas, las epístolas. Y estará en vosotros para aquellos que la estamos leyendo hoy o que la leímos hace muchos años. Estará. ¿Cuándo estará? Cuando llegue esta verdad a los oídos tuyos, al oído de los otros, ya sea por nuestra boca, por lo que está escrito, por lo que enseñemos. No le tengan miedo a decir enseñar la palabra de Dios. No le tengan miedo. No necesitas un título para enseñar la voluntad de Dios. Lo que necesitas es tener el llamamiento de Dios y tener la convicción de que estás llevando adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, y tener la convicción, la certeza, la hombría o, o las faldas bien puestas a las mujeres, de saber que son hijas e hijos de Dios y que están llevando esa palabra de Dios sin interpretación. Si dice que Dios es el Padre de Jesucristo, eso lo enseña a la gente, porque así está escrito. No le doy la interpretación, no, que es que se dividió, no, es que se encarnó. No, es que Dios tomó forma humana. Porque esas son las excusas de las religiones. Primero dice que el Espíritu de verdad, y esto es porque proviene de Dios. Luego que el mundo incrédulo nunca lo recibirá. Nunca lo va a recibir. Esto incluye a las religiones que no creen que hoy esté disponible el derramamiento del Espíritu Santo, porque no lo creen. Termina con mora en vosotros. Esto es los creyentes renacidos de ese momento. Y estará en vosotros los que creyésemos las promesas desde ese día hasta hoy. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Recuerdan? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tendremos paz. Nuestro andar será liviano. No, no lo va a ser. Tendremos muchas presiones. Muchas presiones. No vamos a vivir en una panacea, en un paraíso, porque somos hijos de Dios. Ah, que soy hijo de Dios, entonces eh, yo vencí al mundo porque Jesucristo lo venció. Esa es otra mentira del diablo. Es cierto, Jesucristo lo venció al adversario, pero yo venzo al adversario todos los días. Y en cada momento, en cada pensamiento que llega a mi mente que no corresponde a la voluntad de Dios, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una lucha constante. Por eso, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo ama las religiones y lo acepta y lo aplaude y lo sigue, porque son del mundo. Pero Jesucristo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo. Por eso el mundo se aborrece. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entiendan bien a todos aquellos que en las redes sociales, y oremos por la paz del mundo. Oremos por la paz del mundo, porque se ve bonito. Y la religión lo enseña que hay que orar por la paz del mundo. Olvidan que Jesucristo dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengo que estar orando por la paz del mundo porque yo tengo la paz. Me la entregó el Hijo de Dios y yo lo creo. Como fruto del Espíritu tengo paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Tengo como fruto del Espíritu, porque manifiesta el Espíritu de Dios, porque tengo el Espíritu de Dios, yo tengo paz. ¿Que me soy afligido, que soy prisionado? Sí, eso es innegable. Pero en mi corazón tengo la paz de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A Jesucristo lo molieron a golpe. 60 horas de tortura. Le pegaron entre 100 hombres. 2 veces le pusieron una corona de espinas.
Lo latigaron hasta llegar a sus huesos con esos correas con hueso o pedazos de fierro que era lo que acostumbraban a usar para latigar a los condenados. Después de todo eso, que tiene que haber sido una masa su cara porque lo bofeteaban, y sabemos ciertísimamente que no es un cariñito, una bofetada de un hombre poseído o de un hombre que tiene ira, ¿cierto? Después de todo eso, cuando lo llevaban, cuando dice lo llevaban, no dice iba, entiendan bien cuando leen, lo llevaban, es decir, él no iba por sus propios medios, quizás lo iban arrastrando, quizás lo llevaban entre dos hombres, porque Jesús de Arimatea era el que llevaba la cruz. Se volvió a la mujer y le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Eso es tener paz. No importa lo de fuera, no importa lo que esté aconteciendo fuera, lo que te rodee, en tu mente, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, debes mantener esa paz, porque la paz es un fruto de ese espíritu que tú tienes. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se entiende el por qué las palabras tienen poder? Porque es la palabra revelada de Dios, tiene el poder para bendecir, salvar, fortalecer, edificar, consolar, redarguir, para instruir en la justicia de Dios. Pero también esa misma palabra tiene el poder para condenar a la muerte eterna si no se la cree. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, mientras que nos mantengamos dentro de la doctrina correcta, dentro de los linderos establecidos por Dios y por su Hijo Jesucristo. Esta promesa se cumplirá en nuestras vidas, que los guardéis del mal. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros leemos Romanos, que la escribió Pablo, era su palabra. Él a su vez habló lo que le enseñó a Esteban, es decir, Ananías y Felipe y todos los que le rodeaban. Ellos a su vez aprendieron de Jesucristo. ¿Entienden? Nosotros creímos lo que está escrito de Pablo y transmitimos a otros lo que leímos. Por eso dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por lo que nosotros hablamos, otros creerán. ¿Se dan cuenta que por qué la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando se le cree? Así como un día escuchamos y creímos en el llamamiento que Dios nuestro Padre nos hacía a través de un hombre o una mujer que cumplía con el ministerio de reconciliación, de la misma manera nosotros debemos hacerlo, manifestar el olor grato de Dios en todo lugar en que nos encontremos, redarguyendo con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que todos aquellos que interpretan en las religiones que porque Jesucristo dijo, yo y mi Padre uno somos, entonces Jesucristo es Dios. Entonces, mis queridos amigos y religiosos, abran los ojos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Así que si yo soy uno con Dios y con Jesucristo, a los ojos de los religiosos que dicen que porque está escrito que Jesucristo decía yo y el Padre uno somos, entonces si el Padre, Jesucristo y yo somos uno, también soy Dios. ¿Se dan cuenta de lo ilógico? Cuando confronto la palabra de Dios con las doctrinas erradas, contaminadas y pervertidas del mundo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Recuerdan Romanos 8:22? Sabemos que Romanos es un libro doctrinal, es el reglamento de vida para los creyentes de la Iglesia de Gracia, después de haber renacido el Espíritu de Dios desde Efesios, desde Hechos en adelante, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Romanos 8:22.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué motivo? Dice que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pregunten, ¿por qué? ¿Tienen esperanza? ¿Tienen la esperanza de Jesucristo? ¿Tienen la esperanza de recibir al Espíritu Santo en ellos? ¿Tienen la esperanza de la protección de Dios que manda a sus ángeles acerca de ellos para que los guarden? ¿Tienen la esperanza de la sanidad completa y total? ¿Tienen la esperanza que sean santificados ellos y la gente que los rodea? Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La palabra griega gloria, la palabra gloria en griego es esplendor. Así que el esplendor que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es un esplendor, es algo que ilumina donde está. Eso nosotros deberíamos de serlo, iluminar el lugar donde estemos. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entienden ahora? Cuando se les dice, oye, si que yo voy a tal iglesia, a mí no me dice nada eso. Muy por el contrario, me muestra lo errado que está. Porque la iglesia lo somos nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Iglesia, como lo vimos en un estudio anterior hace mucho tiempo, viene la palabra griega eclesia, que significa lo llamado. No es el lugar físico. Si yo soy llamado, yo soy la iglesia. Si tú fuiste llamado, tú eres la iglesia. ¿Entienden ahora? Y como iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la manifestación de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando se entiende el llamado que Dios nuestro Padre nos hizo, comprendemos que no son necesarios los títulos que las religiones tienen tanta importancia que a esos hombres y mujeres corruptos de entendimiento les gusta ostentar. Y lo pueden ver. Oh, el pastor Juanito Pérez. No, el profeta Periquito de los Palotes. No, el evangelista Juan Brinquito. ¿Por qué les gustan los títulos? ¿Por qué no decir el Hijo de Dios, Juanito Pérez? La hija de Dios, María de la Mercedes, no sé. Ese es el mayor título que tú debes y puedes ostentar. Y llevar adelante los 5 ministerios. En algún momento ser profeta, en otro momento ser evangelista, en algún momento ser maestro, porque Dios energiza esos ministerios, también lo vimos en detalle. Dios energiza ministerios para bendición de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios lo energiza cuando tú lo crees. Así que tú puedes ejercer 5 ministerios, no títulos. Lo hemos dicho montones de veces. Cuando se entiende el llamado que Dios nuestro Padre nos hizo, comprendemos que no son necesarios los títulos que las religiones tienen tanta importancia y que a esos hombres y mujeres corruptos de entendimiento les gusta ostentar. Mientras que para nosotros los creyentes solo nos basta con el título que Dios nos da, hijos por adopción. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, y llegamos a ser hijos de Dios cuando cambiamos de Señor, cuando tomamos la decisión del libre albedrío de oír y de poner por obra el oído de un hombre o una mujer que obedecía lo que Dios le había mandado, respaldado por el derecho filial del ministerio de la reconciliación. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio había estado oculto y aún hoy lo está para las religiones y sus seguidores. Aún no se ha revelado este misterio. Aún lo creen oculto en el lugar santísimo del templo. Este misterio había estado oculto y aún lo está para las religiones. ¿Por qué? Porque no creen que pueden ser el templo de Dios viviente. Porque son pecadores. Porque son siervos. Como también lo vimos, los siervos no saben lo que hacen sus señores. ¿Entienden? En su mente, cauterizada por el Dios de este siglo, los tiene viviendo en la miseria espiritual porque no saben que son coherederos de la gracia de la vida, que todo lo que Dios creó les pertenece. Este misterio había estado oculto y aún lo está para las religiones y sus seguidores. Aún no se ha revelado este misterio, aún lo creen oculto en el lugar santísimo del templo. Aún no han entendido que el Hijo de Dios Jesucristo, al expirar colgado del madero, dio libre acceso al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que se rajó el velo de arriba a abajo? Que lo ilógico, normalmente se rajan de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan o han leído o han tenido la preocupación de ver o de leer cómo era el lugar santísimo? Tenía tres partes. El lugar santísimo era uno donde estaba el arca. El siguiente lugar era donde estaban los sacerdotes, porque solamente había uno que podía entrar al lugar santísimo. Y el tercer lugar era la gente común, por decirlo así. La gente que iba a ofrecer sacrificios. Pero la separación entre el sacerdote común y el sacerdote que iba dentro al lugar santísimo era separado por una cortina. Había separaciones dentro del templo. Así que imaginen ustedes, cierran sus ojitos y están en un lugar, en un templo que tiene tres secciones: un lugar común, un lugar de los sacerdotes y un lugar donde entra solamente el sacerdote principal. Vamos a ponerlo de esa manera. Cuando Jesucristo expiraba en el madero, la persona que estaba la persona común podía ya mirar y entrar al lugar santísimo sin pasar por los sacerdotes normales o por el primer sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo a ministrar. Podía entrar libremente. De esa manera Dios nos liberó de las religiones. No necesitamos un mediador, porque ya tenemos un mediador, a Jesucristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Ya no necesito un sacerdote para llegar a Jesucristo. Hay religiones que dicen que necesitamos a tal o cual santo para llegar a Dios, o necesitamos a María para llegar a Dios, o necesitamos a Jesús. Podemos ir a Jesús a orarle. Jesús no puede, porque Él no tiene poder, el poder lo tiene su Padre. Él es el mediador solamente. Él operaba el poder de su Padre. Él hace disponible aún para nosotros hoy día el poder de su Padre. Este misterio había estado oculto y aún hoy lo está para las religiones y sus seguidores. Aún no se les ha revelado este misterio. Aún lo creen oculto en el lugar santísimo del templo. Aún no han entendido que el Hijo de Dios Jesucristo, al expirar colgado al madero, dio libre acceso al lugar santísimo, a lo más profundo del corazón de Dios. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nosotros somos gentiles, o éramos, o somos gentiles a los ojos de Dios, porque no pertenecemos a los descendientes de Jacob, o somos de diferentes países o razas que no son judíos. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, amados de Dios, aquí cabe
una pregunta. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú con este llamamiento? Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, amados de Dios. Un fuerte abrazo.